Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Quiero decirles que la única persona que tiene permiso para dormirse hoy es este servidor. Porque anoche llegamos bien tarde de viaje y apenas dormimos unas 3 horas. Por eso mi esposo no pudo venir esta mañana. Pero no se duerma nadie tampoco, ¿no? Hemos tenido una experiencia muy linda estos últimos días. Con mi esposa tuvimos el privilegio de estar llegamos un día tarde realmente, pero llegamos al nacimiento de nuestra nieta, una tercera nieta, allí en Boise, Idaho. A todos los jóvenes que están aquí no se imaginan lo que es tener nietos. ¿Cuántos aquí tienen nietos? Vamos a ver, sean sinceros. ¿No es verdad que es maravilloso tener nietos? Si mi esposa y yo hubiésemos sabido lo lindo que era, hubiéramos tenido nietos primero. Pero es una experiencia muy linda, una experiencia maravillosa, ver una criatura que nace de nuestro hijo, nuestra hija, ¿no? En este caso. Es algo muy emocionante, se lo recomiendo. En esta mañana quisiéramos compartir algunos pensamientos basados en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Voy a leerlo nuevamente para luego entonces pasar a compartir algunos pensamientos basados en este pasaje de la Biblia. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este pasaje se encuentra dentro de un texto que habla del pecado y que habla del perdón de los pecados, pero habla de algo más, algo más profundo que incluso el acto de cometer un pecado. Nosotros muchas veces nos concentramos en lo que es el acto del pecado, pero Jesús en su palabra, precisamente en el Sermón del Monte, Él indicó que había otra dimensión del pecado. Una dimensión del pecado que tiene que ver no con los actos únicamente, no con lo que se hace, sino con algo interior, algo dentro del corazón humano, algo que realmente dicta si vivimos en pecado o si estamos en el pecado, si contemplamos el pecado, si acariciamos el pecado o no. O sea, hay una dimensión interior del ser humano que es la más importante todavía. Un predicador inglés, Harry Williams, hablaba que los seres humanos consideramos 2 tipos de verdad. Una, la verdad externa o la verdad de afuera. O sea, el conocimiento de hechos verificados en las diferentes áreas de la actividad humana. Es la verdad que no tiene que ver con nosotros, con nuestra interioridad. O sea, hay verdades. Por ejemplo, podemos decir que estamos aquí en un edificio cuyo interior está pintado de un color cremita, un color, podríamos decirle, beige, cremita, ¿no? Amarillito. Podemos discutir incluso qué nombre le vamos a dar, pero es una realidad que podemos todos percibir, ¿no es cierto? Podemos percibir los bancos donde estamos, el color de la madera. Todas estas son realidades externas a nosotros, exteriores. Hay verdades matemáticas, científicas. Las verdades matemáticas que todos conocemos, la suma, la resta, la multiplicación, todas esas son verdades inequívocas y son exteriores a nosotros. No tienen que ver con nosotros. Nosotros no podemos decidir ahora que 2 más 2 es 5. Por mucho que yo me empecine en decir que 2 más 2 es 5, no va a ser 5. Es una verdad exterior a mí. Yo no puedo hacer nada para afectar esa verdad. Pero hay otra verdad
según este predicador Williams, que es la verdad interna. Una verdad que tiene que ver con la intuición, con la experiencia. Hay un sentido de convicción en el ser humano, decía este predicador. Y este sentido de convicción, esta intuición interior del ser humano, es la que lo lleva a encontrar otros tesoros espirituales, los grandes tesoros espirituales que hay a nuestro alcance. Esa verdad interna, una especie de brújula. Esta verdad surge de nuestra vida, de lo que hemos vivido, de nuestra experiencia, surge del temor que hemos sufrido, experimentado, surge de la duda, de cómo nos criamos, de nuestra relación con nuestros padres, todo aquello que ha influido sobre nuestra vida, que le ha dado cierto rumbo a nuestra vida, o le ha dado cierta forma a nuestra vida, a nuestros pensamientos. Y esta verdad también es la verdad que produce en nosotros también gozo, convicción y fe. ¿Por qué decimos que estas cosas son internas, son interiores? Porque estas cosas, aunque uno parezca que estas cosas dependen enteramente de afuera, muchas veces vamos a entender en la vida que la gran parte de nuestra vida espiritual, de nuestra vida interior, nuestra vida psicológica también, depende mucho de nuestra actitud, ¿no es cierto? Hay personas que están en situaciones similares, una puede estar terriblemente deprimida y otra puede estar sumamente feliz, ¿sí o no? ¿Ha visto usted eso? Personas en situaciones muy parecidas, que una ve la vida de una forma muy diferente a la otra, tiene una percepción muy diferente, porque eso responde a nuestra verdad interior. Ahora, esta facultad en el ser humano es la que permite reconocer que la palabra de Dios es verdad, o sea, esa intuición. Y eso es lo que decía este predicador Williams, que cada ser humano tiene esa intuición que le permite reconocer si algo es verdad, si algo es real. Y esto es algo sumamente importante. Porque se ha comprobado a lo largo de la historia cómo la verdad de Dios actúa en el corazón humano de una manera que podríamos decir realmente milagrosa. Muchas personas que solamente con leer la Biblia su vida ha sido transformada, sin que nadie les hable. Yo he conocido personas incluso que aprendieron a leer leyendo la Biblia y la Biblia transformó su vida. ¿Por qué? Porque esa persona, la verdad interna, esa intuición que vino con esa persona, que se desarrolló en esa persona, advierte que la palabra de Dios es verdad, advierte que la palabra de Dios es algo real, es algo sólido, y entonces su vida es transformada por los conceptos de la palabra de Dios. Ahora, si es verdad que nosotros tenemos dentro de nosotros una brújula que nos permite distinguir lo que es cierto, lo que es real, lo que es verdadero, ¿cómo alimentamos esa brújula? ¿Cómo alimentamos esa facultad, esa intuición que Dios puso en nuestra vida, en nuestro corazón? Que Dios mismo otorgó al ser humano. Bueno, podemos, y yo no sé cuántos de ustedes, ¿qué es lo que hacen las personas que detectan los billetes falsos? ¿Saben ustedes lo que hacen? Las personas expertas en detectar billetes falsos, ¿qué es lo que estudian? Precisamente, para detectar los billetes falsos, la persona lo que hace es estudiar a cabalidad el billete real, el billete verdadero, la moneda real. Lo estudia de tal manera que cualquier desviación de esa verdad inmediatamente la capta. Cualquier detallecito que tenga un billete, una moneda, esa persona lo va a captar porque se concentró totalmente en estudiar el billete verdadero. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer como seres humanos? Como personas que queremos
Porque todos los que estamos aquí queremos vivir según Dios. Todos los que estamos aquí queremos alimentar esa vida espiritual. ¿Cómo lo hacemos entonces? Bueno, obviamente concentrándonos en la palabra de Dios. Obviamente concentrándonos en Dios mismo, en el estudio de su palabra, en alimentar nuestro conocimiento espiritual. Porque esa es la única manera que podemos entonces mantenernos, alimentar esa intuición natural que Dios puso en nuestro corazón y nos mantendremos cerca de Dios sin necesidad de vagar. Ahora, de divagar y de perdernos. Ahora, les digo a ustedes una cosa. Estamos viviendo en la sociedad, en el momento histórico, quizás más confuso espiritualmente de la historia. O sea, siempre ha habido religiones falsas, siempre ha habido caminos equivocados, siempre el camino de Dios ha sido el camino estrecho, entre muchos otros. Siempre ha habido una senda ancha, más fácil que seguir, pero estamos viviendo en nuestros días en un momento sumamente peligroso para la vida espiritual, donde el conocimiento, la forma de pensar de nuestros días es tan insidiosa que se introduce en nuestras mentes, en nuestra forma de pensar, sin darnos siquiera cuenta. Vivimos en un mundo que ha sido desde el siglo pasado, comienzo de la era industrial, en 1900 más o menos, comenzó la era industrial, empezó, desde antes de eso, empezó a dominar el pensamiento humano, a ser dominado por la ciencia, el método científico. La forma de encontrar la verdad según el análisis. Se lanza una hipótesis, se analiza si esa hipótesis es verdadera o falsa, se ve si se cumple o no. Y cuando se cumple, entonces se acerca eso como una ley. Ese método científico se aplica a todas las áreas de la vida. Entonces, desde hace muchas décadas ya, el ser humano, su vida es regida por el método científico. Todo lo que se hace es regido por el método científico. Pero más que eso, ahora estamos viviendo en un momento que se llama el momento postmoderno, donde las personas incluso hasta empiezan a descartar el método científico porque se han cansado de una vida regida por ese método, lo que se llama el modernismo, y ahora el ser humano vive en un periodo de total confusión. Total confusión. Esta forma de pensar de nuestros días se distingue en gran medida por el pluralismo. O sea, la gente, todo el mundo piensa que cada forma de pensar es aceptable, que nadie tiene la verdad. La verdad no es absoluta. Eso es lo que se piensa en nuestros días. Cada muchacho que va a la universidad, en este país o en cualquier país, se le va a enseñar inmediatamente que no hay absolutos. Los únicos absolutos que existen son los absolutos matemáticos. Y entonces, ¿cómo piensa la persona de hoy día? Tú le hablas de Dios, le hablas de la Biblia, y te van a decir, bueno, muy bien, esa es tu verdad. Eso es lo que tú crees, yo te respeto, pero yo tengo mi verdad. O sea, todo se relativiza. Entonces todos vivimos en un mundo donde lo que vale simplemente es la opinión. Para cómo tú mantienes tu brújula enfocada hacia la verdad de Dios, cuando vivimos en un mundo tan confuso, tan complejo, donde nadie realmente cree nada, donde la gente te acepta todo te lo acepta. Ya no te condenan por ser religioso. Antes te condenaban, antes decían sabatistas, te insultaban. Ahora todo el mundo te acepta todo, pero acepta lo malo también, porque entonces no funciona. Este es el mundo que vivimos. Y precisamente es muy importante en nuestros días distinguir la verdad de Dios, distinguir la voz de Dios entre todas las demás voces. Ahora les voy a contar algo que pasó hace muchísimo tiempo. Y ustedes ya no es tan gracioso, porque de una persona ya mayor como este servidor, pero todos nosotros, los que ya tenemos algunos años, sabemos que en nuestra vida a veces los recuerdos son tan fuertes que uno se siente como
como que el tiempo no pasaba. Y yo hasta hoy me acuerdo una vez que me perdí cuando era niño. No sé cuántos de ustedes se han perdido alguna vez. Pero yo me acuerdo siendo pequeñito, unos 6 años de edad. Me perdí en un grupo donde había muchísima gente. Y ustedes saben que el mundo de los niños es un mundo que solamente ve la cintura de la gente, ¿no? Hasta ahí llega uno. Y los niñitos están mirando. Y yo estaba perdido. Y yo me acuerdo hasta hoy lo desesperado que yo estaba. Y yo le preguntaba a todo el mundo, porque yo no sabía mucho, tú sabes. Y los niñitos cubanos como que son un poco atrevidos, ¿no? Y yo le decía a todo el mundo, ¿usted no ha visto una señora gorda? A mi mamá, ¿no? Una señora gorda. Yo preguntando por una señora gorda por todos lados. Imagínense, había un montón de gente gorda por todos lados, y flacos y de todo, ¿no? Y yo preguntando por la señora gorda. Yo tenía 6 añitos. Y había muchísima gente. Pero yo me acuerdo que en medio de todo ese grupo, que yo solamente veía de aquí para abajo, ¿no? Y buscando por todos lados. Y topándome y tropezando. Y de pronto me acuerdo que escuché la voz de mi mamá, de mi madre. Entre toda esa algarabía, oí la voz de mi mamá que a mí me estaba buscando. Miguelito se perdía cada rato. Era un problema Miguelito, porque era muy entretenido Miguelito. Pero me acuerdo como hoy, cuando escuché la voz de mi madre, lo contento que me puse. Ustedes se imaginan, eso pasó hace un montón de años, no me voy a decir cuánto. Pero uno no se le olvida esas cosas. Ahora, ¿por qué comparto esto? Porque es muy importante para nosotros reconocer la voz de Dios. Entre todas las voces, porque hay muchas voces hoy día. Más voces que nunca antes. Voces muy confusas. Voces muy melodiosas, muy engañosas. Pero la única forma que tú vas a distinguir la voz de Dios es si tú de verdad conoces a Dios. Tú lo reconoces como tu Dios, como tu Señor. Así que es importante distinguir. El apóstol Juan habló de la importancia de distinguir a Dios del mundo. Y uno de los consejos que da en 1 Juan 2, ahí seguidito lo que leímos, es lo siguiente, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso es otra de las grandes confusiones de nuestros días, donde equiparamos la felicidad con los objetos que adquirimos, con las cosas, y pensamos que las cosas nos van a hacer felices. ¿Cuántos sueñan con las cosas? Y se concentran en las cosas. Y dicen, si yo tuviera tal carro, qué feliz sería. Si yo tuviera tal cosa, qué feliz sería. El apóstol dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No vamos a decir que las cosas son necesariamente malas. Pero aquí se habla de amar estas cosas más que a Dios. Y eso sí es peligroso. Porque entonces nos confundimos, perdemos la intuición, perdemos la brújula. Y por mucho que parezcamos que estamos en el camino correcto, podemos estar confundidos. Podemos estar errando ya nuestro corazón. Ahora, volvamos a los versículos. En 1 Juan, capítulo 1. Aquí se habla de una convicción muy profunda. Dice, lo que era desde el principio, capítulo 1, versículo 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Hablando de una convicción muy fuerte. ¿Podemos hablar así nosotros? ¿Has visto y has oído? ¿Lo has experimentado en tu vida? ¿Te ha hablado Dios en tu vida? ¿Has tenido esa relación con Dios real? No estamos hablando de la actuación de venir a la iglesia nada más. ¿Has sentido la voz de Dios? ¿Ha Dios confortado en tu vida en los momentos difíciles? No quiero preguntarlo, pero lo voy a preguntar así, de forma nadie tiene que contestar. ¿Cuántos aquí han pasado una noche orando?
¿Cuántos aquí han pasado una noche llorando delante de Dios? Si tú no has pasado una noche en vela, orando, quizás, gracias a Dios, nunca has tenido problemas serios. Ojalá. Pero es posible que si no has pasado una noche en vela delante de Dios, agarrando tu alma delante de Dios, es posible que quizás en los momentos difíciles hayas recurrido a otras cosas y no a Dios. Lo que hemos visto y oído, lo que hemos experimentado. Este es el mensaje que hemos oído, donde sigue diciendo, y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y ahora dice varias cosas del apóstol. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces estamos viendo aquí una comparación, una analogía entre de la luz y las tinieblas. Donde la luz representa la verdad de Dios. La verdad absoluta de Dios y su mensaje para los seres humanos. La verdad revelada en las Escrituras. La luz. Hay luz y hay tinieblas en este pasaje. Pero dice aquí que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, entonces aquí está hablando de una dicotomía, de decir una cosa que no es. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, dice aquí, número 1, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí hay mucho detalle, hay mucho mensaje para nosotros aquí. Si decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, mentimos. O sea, si no estamos en la luz, si estamos en tinieblas, aunque digamos, estamos mintiendo. Es más que decir. Hace mucho tiempo escuché a alguien decir, ¿no?, que al diablo no le molesta para nada que usted conozca la verdad. Al diablo no le molesta que usted lea la Biblia, que estudie, que ore. Al diablo que le molesta que usted practique la verdad. Si usted habla todo lo que quiera, si usted predica todo lo que predica continuamente sin parar, pero no practica la verdad, el diablo está felicísimo con eso. Lo que a él le molesta es que usted la practique. Y de aquí está hablando, de esto está hablando el apóstol Juan. Está hablando de lo que es la sinceridad. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, si andamos en luz, hay otra situación completamente diferente. O sea, nosotros podemos decir que andar en luz, pero si no practicamos, entonces estamos en tinieblas. Pero si, por el contrario, andamos en luz, cambia todo el aspecto, cambia toda nuestra vida cambia totalmente. Porque entonces, si andamos en la luz, tenemos comunión. Fíjense todo lo que pasa. Cuando andamos en la luz de Dios, se solucionan muchos problemas. ¿Cuál es el primer mandamiento según la palabra de Dios? Recuerda que un joven escriba le preguntó a Jesús, le dijo: maestro bueno, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? ¿Qué le dijo Jesús? Amar a Dios y amar a tu prójimo con todo tu corazón. Entonces, cuando tú estás en la luz de Dios, tú estás en relación con Dios, cuando tú estás enfocado hacia Dios, cuando tu vida, la intuición interna tuya está dirigida hacia Dios, se solucionan muchas otras cosas en la vida. Cuando tú verdaderamente amas a Dios y eres iluminado y andas en la luz, se solucionan tus problemas con los demás. Tus relaciones con los demás se solucionan también. Y Jesucristo dijo claramente, que una cosa es un espejo de la otra. Dice, si tú vienes a la casa de Dios a adorar, pero tienes problemas con tu hermano, ¿qué decía? Si vas a dejar una ofrenda en la casa de Dios, pero tienes problemas con tu hermano, ¿qué debes hacer? Deja la ofrenda y ve y resuelve el problema. Porque una cosa es un espejo de la otra. Pero si andas en la luz,
tenemos comunión con los demás. Las cosas se solucionan. Todo se soluciona a la luz del Calvario. Y sigue diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primero decía que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia todo el pecado, pero si decimos que no tenemos pecado, y aquí parece que hay una contradicción, dice que la sangre de Jesucristo nos limpia todo el pecado, pero si decimos que no tenemos pecado, parece una contradicción. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Interesante. La sangre de Jesucristo nos limpia todo el pecado, pero si decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo. ¿Qué significa esto? Que siempre nosotros tiene que haber una actitud de humildad, una actitud de dependencia de Dios. Porque ¿qué nos enseña la Biblia? Que todos nuestros pensamientos son de continuo normal, desde Génesis 6. No hay gloria en el ser humano. Todas nuestras justicias son como ¿qué cosa? Como trapo de inmundicia. ¿Cuántos de nosotros somos buenos por nosotros mismos? Ninguno. Dependemos continuamente de Dios. Dios es el único que puede limpiarnos. Dios es el único que nos perdona. Dios es el único que transforma nuestra vida. Pero nunca, nunca podemos pensar que ya nosotros llegamos. Nunca podemos pensar que estamos bien por nosotros mismos delante de Dios. Nunca podemos pensar que nuestra justicia es suficiente para merecernos la salvación. La salvación siempre, siempre depende de Dios. Siempre viene de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, esta es la solución. Confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces lo que dice el apóstol Juan aquí claramente, que el pecado es una enfermedad, es un problema del cual no seremos liberados en esta vida. Totalmente, o sea. Porque el pecado, según Jesús, no es meramente el acto. El pecado es la actitud. Y el pecado son los pensamientos. Jesucristo lo explicó claramente. Tú no matas, pero odias, tú estás cometiendo el mismo pecado como si mataras. Entonces, ¿puede alguno de nosotros llegar a ser transformado en esta experiencia al punto donde ya no necesitaremos del perdón de Jesús? Llegaremos en algún momento, el pueblo redimido de Dios, al punto donde no necesitemos el perdón de Dios. Nunca. Siempre vamos a necesitar el perdón de Dios. Hermano, nunca te engañes, porque hay personas que vienen de vez en cuando a decirte que llega un momento que el pueblo de Dios no va a pecar. Llegará un momento que el pueblo de Dios está tan cerca de Dios que va a vivir en total armonía con Dios, en total comunión con Dios, sí. Pero siempre vamos a necesitar de la salvación de Jesús. Tú no puedes separarte de ti mismo, nunca. Si dices que resolviste el problema del pecado, ahí mismo acabas de pecar. Esto no es un mensaje de desesperación, es un mensaje de esperanza, porque se nos da la solución. Lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. Y Él nos puede limpiar de toda maldad. Esto es un mensaje de autenticidad. La luz es sinónimo de claridad y de verdad. Las tinieblas son símbolos de la mentira. Los antiguos actores en los dramas griegos, la palabra que se utilizaba para describirlos eran hipócritas. La palabra griega es hipócrita. Los actores eran hipócritas. ¿Por qué? Porque actuaban algo que no sentían, que no eran. Y ellos, al principio del teatro, se utilizaban máscaras. Entonces los actores usaban máscaras. Por ejemplo, si tenían una escena donde iban a hacer representar alegría, se ponían una máscara con una sonrisa.
Cuando iban a representar tristeza, en otra escena se ponían otra máscara, entonces, donde aparecía con la boca y el rictus de la tristeza. Pero en la esencia de lo que hacían los actores, y hasta hoy, eran hipócritas, era hipocresía, era actuar una cosa que no era. Y queridos hermanos, los psicólogos, los psiquiatras, saben que uno de los grandes problemas, uno de los grandes peligros del ser humano en lo que respecta a la salud mental es cuando la persona se disocia de la realidad, cuando la persona deja de percibir la realidad. Esa es la esencia de la enfermedad mental, de la esquizofrenia, de todas las enfermedades mentales serias. Es cuando la persona pierde contacto con la realidad. Y entonces ya la persona ya no está en sus cabales. No puede funcionar porque no sabe dónde está, no sabe quién es, no sabe en qué momento vive. Pero también es muy peligroso cuando una persona dice ser una cosa y es otra. También es muy peligroso para nuestra salud mental vivir como cristianos exteriormente, pero en nuestro corazón, en nuestro fuero interno, ser otra cosa. La palabra de Dios en este pasaje lo que quiere decir es que lo que quiere pedirnos es que seamos auténticos, que reconozcamos nuestra realidad, nuestra necesidad de Dios. Las cosas tienen que empezar por ahí. En el Antiguo Testamento, ustedes saben que en el santuario los sacerdotes siempre antes de oficiar, antes de acercarse a Dios, tenían que lavarse las manos, porque primero tenían que resolver el problema del pecado. Nosotros tenemos que resolver nuestro problema interno antes de venir a Dios también. Eso es nuestra tarea de todos los días. Decirle, Señor, examíname y ve si hay en mí camino de perdición. Y perdóname y cámbiame. Apocalipsis 3 recalca este problema de ser o decir que somos algo que no somos. Apocalipsis 3 dice cuál es el problema de la Odisea. ¿Y se acuerdan cuál es la acusación de la Odisea? ¿Qué es lo que dice el Señor? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, ¿cuál es el problema de la Odisea? Y la Odisea representa a qué iglesia, qué momento, qué etapa de la historia. Nuestro momento preciso. Entonces, el problema de la Odisea es decir una cosa que no es, que es una cosa que no es en realidad. Dice que eres rico, pero que estás enriquecido, pero no eres otra cosa sino un desventurado, miserable, ciego, pobre, ciego y desnudo. El gran principio de la salvación por las obras es esa palabra, esa frase, de nada tengo necesidad. Esa es la frase más peligrosa para el cristiano. De nada tengo necesidad. Yo no quiero que ustedes piensen en ninguna persona que ustedes han conocido. Pero qué triste cuando una persona se siente infalible, como el Papa. Qué triste cuando una persona, su opinión es inexpugnable. Cuando una persona se lo sabe todo. Cuando una persona tiene la razón siempre. Qué difícil vivir con una persona así. No mire a su alrededor, no mire a su esposa ni a su esposo ahora mismo, porque se va a dar cuenta de algo, ¿no? Pero qué difícil cuando una persona todo lo sabe y nunca está errada. Esta es la esencia de la salvación por las obras. De nada tengo necesidad, todo lo sé, todo lo tengo. Mi vida no requiere otra cosa, soy suficiente. Esta es la situación más peligrosa de todos en la vida espiritual. Hace poco estuve estudiando un poco el asunto de los escribas. O sea, la situación de los escribas. Los escribas eran una clase de individuos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento muy importante, porque los escribas mantenían los registros de todas las cosas.
Sin los escribas no hubiéramos tenido la Biblia. Ellos registraban cada cosa, ellos se aseguraban de que la ley fuese seguida, de cada detalle. Pero no solamente registraban o escribían las cosas, sino que también creaban nuevos reglamentos. Entonces los escribas escribieron algo que en el tercer siglo se conoció como la Mishnah. La Mishnah era una serie de reglas basadas en los 10 mandamientos. Empezaron con los 10 mandamientos y de allí derivaron 613 leyes. Esas 613 leyes le añadieron 1531 enmiendas. Entonces había leyes para todo. Por ejemplo, en el sábado usted no podía escribir más de 2 letras. Y no podía escribir, y esas letras, y la regla decía específicamente que no podía escribir esas letras ni siquiera por accidente. No podía escribir una con la derecha y una con la izquierda, te dice exactamente, ¿no? Así mismo escribe. Dice, si, para no violar el sábado, no puede escribir más de 2 letras, solamente puede escribir hasta 2 letras, pero te decía específicamente. Te decía, por ejemplo, que en el sábado podías caminar cierta cantidad de metros o cierta distancia de tu casa. Decía, desde tu casa no puedes caminar más de cierta cantidad de pasos el sábado. Entonces los judíos del tiempo de Cristo y antes, entonces ellos jugaban con las reglas, porque eso es lo que pasa con las reglas. Cuando hay muchas reglas, la gente busca cómo quebrarlas. Igual con el tiempo de los impuestos, todo el mundo busca cómo darle la vuelta. Y entonces, en el tiempo de Jesús, como la regla decía que en el sábado solamente se podían caminar cierta cantidad de metros desde tu casa, entonces ellos llevaban con ellos un manto. El judío llevaba un manto consigo. Y entonces cuando llegaba al número de pasos que podía dar el sábado, ponía el manto ahí y decía, ahora está en mi casa. Y entonces ahora daba otros pasos más. O sea, jugaban, ellos hacían truquitos con las reglas. Todo esto es una religión de las obras. El gran detalle de la religión de la salvación por las obras es que el foco es el hombre. Es centrado en el hombre. Y la única religión que realmente te puede salvar a ti y a mí es la religión de Dios, donde el foco es Dios, donde es Dios el que prima, donde es Dios el que alimenta nuestra intuición interna, donde es Dios el que nos guía, donde es Dios el que nos habla. Y esa es la única religión verdadera que te va a sostener cuando realmente necesites. Este es el problema de la Odisea. Dice, de nada tengo necesidad. Queridos hermanos, nosotros nunca somos salvos por nuestras obras. Nuestras obras siempre están contaminadas, por muy lindas que sean. Siempre hay algo. Hacemos las cosas por buenos motivos, pero siempre hay algo humano que echa a perder. Siempre hay una mosca que cae en la sopa de nuestras obras y echa a perder las obras. Si fuera así, si nosotros pudiéramos ser salvos por las obras, entonces Cristo no hubiese tenido que morir. Entonces creen que Cristo iba a morir por gusto. Si hubiera habido otra forma de ser salvo sin que Él tener que morir, ¿usted cree que hubiera muerto? Por supuesto que no. Él tuvo que morir precisamente porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Porque nosotros no podíamos ser salvos por nuestra propia justicia, sino por su justicia. De un ser perfecto, enviado aquí para salvar y buscar lo que se había perdido. El problema es la Odisea, que se cree que está muy bien, es pobre, ciego, desventurado y desnudo. Más o menos por el 1930 a 1935 pasó algo muy curioso en Londres. Hubo un terremoto en Londres. Y usted se imagina, se formó tremendo, todo el mundo gritando y asustado. Y un profesional, un policía que estaba en su casa, cuando se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, salió corriendo y empezó a dirigir el tránsito, para ayudar.
Para su entrenamiento y su instinto era ayudar a controlar las cosas para que no hubiese más problemas, más accidentes. Y se puso a dirigir el tráfico y empezó a los carros a pararlos y parar. Lo que él no sabía era que él estaba en paños menores. Él no sabía, estaba desnudo y estaba dirigiendo el tráfico, y eso fue un escándalo, salió en los periódicos, todo el hombre con el pito, lo único que tenía era el pito y parando y dirigiendo el tráfico. Él pensaba que estaba bien, pero estaba mal. Qué triste que en la vida no estemos intentando hacer el bien, pero realmente estemos mal. Por eso que este pasaje de la Biblia nos llama a la autenticidad, a ser auténticos, a reconocernos como somos pecadores, necesitados de Dios, necesitados de la gracia de Dios. Esto es una situación que nos pone a todos en el mismo plano. Aquí no hay nadie que no necesite la gracia de Dios, todos estamos en el mismo plano. Todos somos dependientes de Dios totalmente, en todo momento. Entonces el consejo de Dios es a la Odisea: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces hay tres cosas que se nos pide que hagamos, que busquemos. Busquemos el oro refinado en fuego. Esto es símbolo de la fe. La fe crece por las pruebas. Si usted quiere tener fe, no pida a Dios tener mucha fe, porque Dios lo que le va a dar son pruebas. Pero la fe es lo único que nos va a sostener. Empero sin fe es imposible allegarse a Dios, porque es menester que creamos en Él y que creamos que Él es capaz de ayudarnos y bendecirnos. Entonces es muy importante la fe. Entonces a la Odisea se le pide, la Odisea somos nosotros hoy, se nos pide que busquemos fe. La fe crece por el oír, y el oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Fe, purificada y desarrollada por las pruebas. Se nos dice que también busquemos tener vestiduras blancas. ¿Cuál es la vestidura blanca? ¿Símbolo de qué cosa? El perdón, la justicia de Cristo. La justificación por la fe es otra palabra, es otro término para el perdón. Justificación por la fe es perdón. ¿Está bien? No nos compliquemos la vida, nos complicamos demasiado. Justificación por la fe significa perdón. Aquí se dice a la Odisea que tenemos que buscar el perdón de Dios. Por eso 1 Juan capítulo 1, 5 al 7 dice que tenemos que confesar nuestros pecados, y Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. La confesión. La tenemos que buscar, el perdón, que son las vestiduras blancas del carácter de Cristo aplicado a nuestras vidas. Y tenemos que buscar el colirio. ¿Qué es el colirio? El colirio es la conducción del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos permite distinguir, nos permite ver la realidad. El Espíritu Santo es el agente divino que ayuda a nuestra intuición de Dios la alimenta, entonces nos guía, nos conduce. Es muy importante el Espíritu Santo, muy importante la conducción interna del Espíritu Santo. La Odisea vive engañada, y la Odisea no puede seguir engañada. La Odisea tiene que reconocer su condición de dependencia de Dios. ¿Cuál es tu realidad, hermano? ¿Cuál es tu realidad? ¿Conoces bien quién eres tú? ¿Cómo te encuentras delante de Dios? ¿Cómo me encuentro yo delante de Dios? ¿No tengo necesidad de nada? ¿No tienes necesidad de nada tú? ¿Tienes todo resuelto? ¿Estás listo? Aquí la palabra de Dios nos está invitando a reconocer nuestra realidad. ¿Con qué alimentas tu percepción propia? ¿Te sientes que eres importante por lo que haces? ¿Lo que produces? ¿Vives para buscar la aprobación de los demás? ¿Cuál es tu realidad interna? O sea, ¿quién eres tú realmente? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que alimenta tus pensamientos? ¿Qué es lo que hay aquí adentro? No lo que se ve por fuera. Lo que se ve por fuera se puede maquillar. Lo que está aquí adentro.
¿Quién eres tú? ¿Culpas a otro de tus propios errores? ¿Eres tú como el primer pecado en este mundo? La serpiente me engañó. Oh no, la mujer me dio de comer. Y ahí empezaron las excusas. ¿Sigues tú ese tren de pensamiento? ¿Defiendes tanto tu estima propia hasta que te engañas de ti mismo? Jeremías 17:9 dice: engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Este pasaje de 1 Juan capítulo 1, versículos 5 al 7 dice que la autenticidad no es una opción. No podemos vivir en el engaño. No podemos vivir proyectando una imagen que no es. Tenemos que traer las dos cosas, la imagen y la realidad, traerlas juntas. Ser lo que somos, por la gracia de Dios. Ser vulnerables. Siempre que nos preguntan, hermano, ¿cómo está? Oh, muy bien. ¿Estaremos siempre bien? Tampoco queremos que todos estemos quejándonos continuamente de todo lo que nos pasa, ¿no? Pero de vez en cuando ábrase. Ábrase con su hermano y dígale: ven, hermano, no estoy muy bien, ¿no? No estoy muy bien. Seamos un poco más vulnerables. Aquí todos estamos en el mismo barco y el barco se está hundiendo. Busquemos nuestra realidad en Jesús. No nos preocupemos por poner una fachada. El gran problema de los jóvenes que dejan la iglesia es porque encuentran hipocresía en la iglesia. Encuentran en la iglesia personas que parecen ser santas y realmente no lo son. Busquemos nuestra realidad en Jesús. Ante Jesús somos lo que somos, pero somos aceptados también. Es la gran diferencia. Jesús no nos rechaza. ¿Cómo termina el mensaje de la Odisea? Termina con la palabra, una de las palabras más dulces de la Biblia. Dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dios quiere que entrar en comunión contigo. Dios quiere inundar nuestra vida con su presencia. ¿Te lo vamos a permitir? Este acto de Jesús en la Odisea, en el mensaje de la Odisea, no es un acto único de un momento. Aquí dice que Jesús sigue tocando a la puerta de nuestro corazón todos los días. Hoy mismo. Él toca la puerta de nuestro corazón. No es una acción intermitente. Él sigue tocando la puerta de tu corazón. Y nunca ha dejado de tocarla. Ahora la pregunta en esta mañana, hermano: ¿dejarás que Jesús entre nuevamente? Que siga entrando en tu corazón y que siga realmente transformando tu vida, tu fuero interno, de adentro para afuera. ¿Cuántos quieren abrir la puerta de su corazón a Jesús en esta mañana? Amén. Que el Señor les bendiga.